buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, Vamos a empezar y continuar también con lo que es este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Esta semana es la número 28 que corresponde a lo que es el área de ciencia y tecnología, el cual lleva por título los ejercicios físicos y nuestra frecuencia cardíaca. Ustedes recordarán que la semana pasada hemos tenido una actividad pendiente y pues en esta semana vamos a dar inicio a esta interpretación, análisis de los datos que hemos obtenido y llegaremos también a nuestras conclusiones previa evaluación. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar ahora con esta sesión de aprendizaje. Muy bien, para recordarles que esta competencia que se va a trabajar son dos las competencias y sus capacidades respectivas. Vamos a ver la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y lo que corresponde a su capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. También vamos a trabajar con la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y sus capacidades que son analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación, ¿no? Entonces, la capacidad que era genera y registra datos, ustedes ya lo han hecho, se supone en su actividad que han tenido como actividad de extensión y ahora vamos a trabajar con ello. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Que los estudiantes indaguen mediante métodos experimentales la relación entre el ejercicio físico y el ritmo cardíaco. Para ello analizarán y graficarán sus resultados para emitir conclusiones. Muy bien, chicos, eso es lo que vamos a trabajar en esta semana y en esta sesión respectiva. Muy bien, vamos a empezar con esta historia un poquito para entrar a lo que es la sesión respectiva. ¿Has notado los beneficios que trae la práctica de ejercicios físicos o de algún deporte en tus emociones? ¿Has sentido bienestar después de haber realizado ejercicios físicos o practicado algún deporte? La sensación de felicidad está relacionada con la segregación de una hormona cuando practicamos cualquier deporte. Aunque los ejercicios que realizamos signifiquen mucho gasto de energía o dolor muscular y de huesos, cuando hacemos ejercicios las glándulas pituitarias regresan las endorfinas u hormonas de la felicidad, más de lo normal. Así, cuando practicamos cualquier deporte como fútbol, vóley, gimnasia, rítmica u otros, nuestros músculos nos proporcionan fuerza y resistencia para mover el cuerpo. Cada ejercicio forma ciertas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando saltamos soga o corremos. Además, tonifican los músculos de las piernas y se fortalecen los abdominales cuando realizamos flexiones. Entonces, para que los resultados sean visibles en ciertas partes de nuestro cuerpo, necesitamos hacer determinados ejercicios. Bien, chicos, ¿no? Esto nos da un hincapié a lo que de repente hemos sentido cuando en su momento han hecho sus ejercicios, ¿no? De repente los que no son de practicar diariamente actividades físicas, les ha servido de repente un poquito para pensar, ¿no? Si es que tu organismo está predispuesto a realizar actividades que demanden riesgo físico, ¿no? Y de repente lo has hecho con alguien en casa o de repente rodeado de tus familiares y al momento de hacerlo pues han compartido en ese momento una alegría, ¿no? Se han reído porque no les salía los saltos y la soga se les trababa de repente y reían, ¿no? De repente esto un poquito ha hecho olvidar un poquito las tensiones que habían en casa, ¿no? Entonces sí podemos ver el lado positivo de esto, ¿no? Y bueno, la parte negativa es de repente el poder darnos cuenta, quién sabe, ¿no? Del estado en que se encuentra nuestro organismo. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver qué significa la intensidad del ejercicio. Se relaciona con la dificultad que implica para nosotros cuando estamos haciendo actividades aeróbicas como caminar o andar en bicicleta. La intensidad del ejercicio también se refleja en la respiración, la frecuencia cardíaca, la sudoración y el cansancio en los músculos, ¿no? Entonces, cuando hacemos una actividad de ejercicios en casa, por ejemplo, las chicas, ¿no? Que les gusta tanto estar un poco con el estilo delgado, de repente, o más que nada, lo primordial acá es que el organismo se encuentre bien de salud, ¿no? Para eso son los ejercicios. Y acá, cuando tú haces un poquito más de repente de lo normal,
cuando ya tu cuerpo sienta de repente un cansancio, es donde tú ya percibes que tu organismo está o no está predispuesto a realizarlo. Y eso generalmente lo vemos cuando terminamos de hacer el ejercicio y empezamos a respirar rápidamente, ¿no? Empezamos la respiración continua. La frecuencia cardíaca, de repente las pulsaciones, ahora que lo han trabajado vamos a interpretar eso. La sudoración, empiezas a sudar mucho cuando has hecho de repente un poquito nada más de ejercicio, ¿no? En comparación con otros que han hecho de repente una mayor cantidad y no sudan mucho. El cansancio en los músculos, ¿por qué? Porque al día siguiente vas a ver el dolor muscular que va a sentir tu cuerpo cuando lo experimentas por primera vez después de tiempo, ¿no? Entonces a eso se refiere la intensidad del ejercicio, ¿no? Qué tanto nuestro organismo lo tolera o no. ¿Cómo se determina la intensidad del ejercicio? Pues lo vamos a determinar a través de dos aspectos, ¿no? En el cómo nos sentimos y cómo es nuestra frecuencia cardíaca. ¿Cómo nos sentimos? Es el nivel del esfuerzo que percibimos que puede ser diferente al que otra persona siente al hacer el mismo ejercicio. Por ejemplo, una carrera de velocidad intensa para nosotros puede ser un ejercicio moderado, pero para otra persona que tiene mejor estado físico, de repente la trayectoria que nosotros vamos a correr para él no les demanda tanto ejercicio físico, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Compararnos de repente con aquellas personas que están acostumbradas, ¿no? A realizar siempre una rutina diaria y con más tiempo prolongado, ¿no? El que de repente nosotros hacemos, ¿no? Dejando un día o 2 días, ¿no? Y hacemos media hora y ya nuestro cuerpo está cansado. Eso hay que ver la intensidad del ejercicio. La frecuencia cardíaca, como dice acá, es la manera más objetiva de determinar la intensidad del ejercicio. En general, cuanto más alta es la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, mayor será la intensidad de la actividad física que tengamos. Eso lo vamos a ver ahora con la interpretación de nuestros resultados. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con lo que es cómo se puede usar la frecuencia cardíaca para medir la intensidad. Acá vamos de repente un poquito a explicar la intensidad con la que vamos a trabajar nuestros datos obtenidos. Otra manera de medir la intensidad de la actividad física es midiendo qué tan fuerte late el corazón mientras realizamos ejercicios, ¿no? Eso ya lo has comprobado. Para usar este método tenemos que calcular la frecuencia cardíaca máxima, que ahora lo vamos a explicar, es decir, el límite máximo que nuestra actividad cardiovascular puede tolerar durante la actividad física. El cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, cuya abreviatura es FM, se va a dar de la siguiente manera, ¿no? La fórmula es FM es igual a 220 menos E, donde E significa tu edad. Por ejemplo, si tienes 16 años, la frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos la cantidad de años que tienes y sería 204. Ese 204 viene a ser tu frecuencia máxima, ¿correcto? Entonces, esa es una manera sencilla de poder determinar cuál es nuestra frecuencia cardíaca. ¿Cuál es? La fórmula sería 220 menos la edad que tenemos. Y ahí nos va a salir nuestra frecuencia máxima. Espero que hayas entendido esta parte porque lo vamos a usar más adelante. Asimismo, también vamos a ver otro tipo de lo que es una frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca objetiva. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver. ¿Qué es en primer lugar? La frecuencia cardíaca objetivo es un rango de números que refleja qué tan rápido debe latir su corazón cuando se hace ejercicio, ¿sí? Acá, por ejemplo, nos va a dar un parámetro, ¿no? En el que si nosotros hacemos una intensidad de ejercicio, una cantidad de ejercicios, nuestra intensidad de pulso o nuestra pulsación debe tener este rango porque está dentro de lo normal, ¿no? Vamos a ver, para calcular la frecuencia cardíaca objetivo, FO, se multiplica la frecuencia cardíaca máxima, que ya lo tuvimos en el ejercicio anterior, y se multiplica por 0,50 y luego por 0,85. Entonces, los valores de la frecuencia cardíaca objetivo se encuentran entre los dos valores. Por ejemplo, si tienes 16 años y aplicando la fórmula 1 de la frecuencia máxima, tu frecuencia cardíaca máxima será 204, como lo habíamos visto, ¿no? Era 204. La frecuencia cardíaca objetivo estaría entre los siguientes valores. La frecuencia objetivo, como puedes observar, tenía dos valores que teníamos que multiplicar, el 0,50 y el 0,85. Cada uno se va a multiplicar con nuestra frecuencia máxima.
y te va a salir un determinado parámetro, que es el 102, y luego de la frecuencia máxima multiplicada con el 0,85 te va a salir otro parámetro. ¿Qué nos quiere decir eso? La frecuencia cardíaca objetiva estaría entre 102 y 173 latidos por minuto. Esto es cuando tú has hecho de repente, después de haber hecho tus ejercicios físicos, ¿no? Y tú tienes tu pulsación entre este rango, ¿no? Aquella persona que tiene 16 años y ha hecho sus ejercicios físicos, van a tener una pulsación y está, por decir, dentro de 150 latidos por minuto, quiere decir que está dentro de lo normal, ¿no? Por ahí, no, señorita, yo he tenido 165. Ya está también dentro del rango estimado, como lo establece la frecuencia objetiva, ¿no? Este es el rango objetivo de la persona que tiene 16 años. Pero de repente dicen, no, pero a mi mamá le salió más o le salió menos. Hay que hallar primero la frecuencia máxima para poder ver el rango normal. Si por ahí uno le salió 1000 y a mí me ha salido 200 latidos por minuto, entonces acá ya estamos observando una anomalía de repente en nuestro organismo. Y eso sería cuestión de analizarlo con el doctor, ir a un doctor, ¿no? Porque hay algo que no está dentro de lo normal. Entonces, se te ha indicado lo que es la frecuencia máxima y una frecuencia cardíaca. Y esto va a servir para poder interpretar nosotros nuestros resultados que vamos a obtener o hemos obtenido. Muy bien, espero que haya quedado clara esa parte de la frecuencia cardíaca máxima y la objetiva. Vamos a analizar y comparar la información que tenemos registrada. Después de obtener los datos y registrarlo en el cuadro de la semana pasada, ahora con los datos obtenidos en el cuadro de registro de pulso en reposo, del pulso después de ejercitarse y luego los saltos realizados, porque has tenido 3 datos. Cuando has medido tu pulso antes de hacer ejercicio, ahí tienes 1. Luego has sacado el promedio del pulso después de ejercitarse, segundo dato. Y tercero, los saltos, el número de saltos que has realizado en esos 2 minutos. Con esos datos, en 3 días, tú vas a elaborar tu diagrama de barra y describe a manera de las conclusiones los resultados obtenidos. Acá está, por ejemplo, un gráfico de barra. Este es un ejemplo, es un supuesto, te digo, ¿no? En el día 1, por ejemplo, en el estado de reposo, esta persona X se midió el pulso y le salieron 75 latidos por minuto. En el día 2, se midió y le salió 79. Y en el día 3, le salió 82. Eso ha estado en reposo. Luego de hacer sus ejercicios físicos, se midió la presión y está señalado con el color naranja. En el primer día obtuvo 125 latidos por minuto. En el segundo día obtuvo 129, ¿no? 129. Y en el día 3, 132. Ahora, la cantidad de saltos que hizo en 2 minutos, el promedio en el primer día fue 110. En el segundo día estaba un poquito más ejercitado y obtuvo 115. Y en el tercer día hizo 116. Entonces, de esta manera, mira, yo he sacado diagrama de barras con los datos que he obtenido. Ahora, si tú observas, y esto tengo que hacer bastante la aclaración, el rango que yo pongo en el lado vertical, que corresponde a los latidos por minuto, por favor, tienes que manejar una escala adecuada. Si tú ves en el gráfico, empiezo con 0, luego empieza 20, 40, 60, 80. Yo te pregunto, ¿cuál es la escala que se está manejando? Cada 20 a partir del 0. Yo no puedo decir 0, 20, 40 y me mando al 100. O sea, después del 40, en vez de poner 60, pongo 100. No, es que para llegar mis datos, no. Cuando tú hagas una barra estadística, tú tienes que manejar la misma escala para todos los datos. Entonces, yo no quiero ver en esta interpretación que vas a hacer, este gráfico de barras, que esta escala sea diferente en la escala entre el primer y segundo número, sea diferente con el tercero. No. Y eso les remarco bastante, porque han habido muchos errores cuando ustedes hicieron, me acuerdo, este diagrama de barras que hicieron de los residuos sólidos cuando se empezaban a degradar. Entonces ya creo que estamos en una etapa en la que de repente en matemáticas has trabajado ya
las barras. Entonces ahora espero por favor que manejes una escala. Ahora, este es un parámetro que yo he puesto. Tú puedes poner de repente cada 10. Entonces pondré 0, 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar a mi dato máximo. Señorita, pero yo quiero coger de 30, ¿se puede? También, 0, 30, 60, 90 y así sucesivamente, pero la escala debe de mantenerse en el gráfico. Espero que hayan entendido esta parte y no encontrar esos errores ahora en la gráfica que tú vas a realizar, ¿sí? Bien, entonces esa sería la parte del análisis. Cuando ya he hecho mi gráfico de barras, ¿no? Entonces ahora voy a pasar a analizar la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perdón. En la actividad anterior, cuando ustedes hicieron su gráfico, ¿cómo se hace la interpretación? Miren, dice, ¿no? Cada día que pasaba la cantidad de saltos aumentaba de 110 hasta 116. Es una observación que yo he hecho de este gráfico, ¿no? De 110 hasta el último día varió a 116. Otra observación que puedo hacer o descripción es el aumento de la frecuencia cardíaca en relación al pulso tomado fue de, mira, el aumento de la frecuencia cardíaca en relación al pulso tomado fue de en el primer día. Si yo estoy haciendo ejercicios, mira, me voy a lo que es la barra anaranjada, donde estás ejercitado y te has tomado el pulso. ¿Cuánto sería el aumento de la frecuencia cardíaca del día 1 al día 2? ¿Cuánto fue la diferencia? Del 125 a 129. A ver, es 4 de diferencia, ¿no? 125 a 129 son 4 latidos de diferencia. Y si yo digo del primer día al tercer día, ¿cuánto fue la diferencia? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pongo la diferencia entre 125 y 132. ¿Cuánto hay de diferencia? 7, ¿no? 7 latidos por minuto. Entonces esto lo pondría. El aumento de la frecuencia cardíaca en relación al pulso tomado fue de 7 latidos por minuto del primer día al tercer día, ¿no? Y así sucesivamente todas las interpretaciones que tú puedas hacer de esta tabla. Eso es válido, porque eso es lo que queremos, que tú interpretes los datos. También puedes decir otro, ¿no? Es decir, describes tus resultados obtenidos en los 3 días y estableces la comprobación de tu hipótesis. Tú puedes dar interpretaciones bastantes de las que están acá. Entonces no hay problema con ello, ¿no? Muy bien, chicos, eso era lo que es una interpretación de datos. Ahora vamos a ver, continuamos con el análisis de la información. Bien, ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué relación encuentras entre las variables indicadas, que son frecuencia cardíaca y el número de saltos efectuados por la persona? ¿Qué relación vas a encontrar en estas variables? Sí, porque la frecuencia cardíaca disminuía cada vez que yo saltaba más. ¿Será cierto eso? Eso es lo que tú tienes que responder a esa pregunta. Yo te doy un ejemplo nada más. Número 2. ¿Crees que hacer ejercicios físicos influye en la salud de la persona? ¿Sí o no? ¿Por qué? Nunca quedes en una respuesta que diga sí o no. Tienes que explicarlo. Pregunta 3. ¿Qué sucedería si la frecuencia cardíaca es más de los parámetros normales indicados? A ver, eso te lo he explicado hace un momento. ¿Qué pasa si está fuera del parámetro indicado de la frecuencia cardíaca objetiva? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Está enferma? ¿Está sana la persona? ¿Necesita ver un doctor? ¿Está muy bien el organismo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucedería? Siguiente pregunta. ¿Qué deberían hacer las personas que no pueden realizar un ejercicio físico como el realizado en esta actividad de saltos? Porque, por ejemplo, hay personas que, por decir, una persona que es inválida de la cintura para abajo, no puede hacer saltos, pero ¿podría hacer otra actividad o no? ¿Tú qué dices? ¿Por qué? Esas son preguntas que vas a responder en la actividad que se te va a indicar. Y espero que son comprensibles y eso lo puedes sacar inclusive con lo que tú has experimentado, ¿no? En tus actividades físicas. Muy bien, entonces ahora vamos a evaluar y comunicar el proceso y resultado de nuestra indagación. Acá nos dice, ¿qué dificultades encontraste en el desarrollo de la actividad realizada para los saltos? A ver, ¿cuál fue? Por ejemplo, una dificultad. Es que yo me encontraba mal de salud y no podía agitarme. Bueno, ¿qué hago? Entonces, pedirle apoyo a mi mamá, pedirle apoyo a mi hermano, ¿no? Que están en casa, que viven en casa. ¿Y tú qué hacías? Tomabas el registro correspondiente. Entonces, esas son dificultades. De repente no tenía un cronómetro, un celular a la mano.
cómo lo he solucionado. Esas son dificultades que debes indicar. ¿Qué te pareció el realizar los saltos? No me pareció divertido, no me pareció divertido, me pareció muy trabajoso. A ver, explícalo. ¿Qué dificultades encontraste en la toma del pulso? Ay, señorita, no pude encontrar el pulso de mi hermano, o no me podían encontrar mi pulso porque mi piel es muy gruesa de repente, ¿no? Todo eso lo que has encontrado en el trayecto de la realización de la actividad lo vas a colocar acá. ¿Qué pudiste aprender al respecto? Esa será también una pregunta que tú tienes que solucionar. Y muy bien, chicos, acá en la actividad simplemente son las preguntas que hemos indicado, lo estoy poniendo en orden. Número 1, vas a establecer tu frecuencia máxima para hallar la frecuencia objetivo y te servirá de dato adicional para poder interpretar tus resultados obtenidos a los ejercicios realizados y frecuencia cardíaca promedio. Por ejemplo, si tú has hecho tu ejercicio, contigo no hay problema en hallar tu frecuencia máxima, porque le vas a restar a los 220 tu edad y ya tienes tu frecuencia máxima. ¿Cuál es la frecuencia objetivo? Esa frecuencia máxima la vas a multiplicar por los dos valores indicados, ¿no? El 0,50 y el 0,85, y te va a salir el parámetro de rango. Ese parámetro tú lo vas a comparar con lo que tú has obtenido en tus latidos por minuto después de haber hecho tus ejercicios. Ahora, si tú no has hecho el ejercicio, pero lo ha hecho otra persona de tu casa, entonces la frecuencia máxima tú lo vas a hallar con la edad de esa persona que ha realizado la actividad. Número 2. Vas a elaborar la gráfica de barras. ¿Acuerdas de la gráfica de barras que te indiqué? Vas a colocar los datos registrados de los saltos efectuados, la interpretación de los resultados observados como el ejemplo de la diapositiva. O sea, en esas tres categorías debe estar, ¿no? La toma de pulso cuando fue antes en reposo, cuando fue después de hacer el ejercicio y el número de saltos. Y luego vas a interpretar sus resultados. La actividad número 3 dice desarrolla las preguntas establecidas. Son las mismas preguntas que aparecieron en la diapositiva anterior. Vas a darle respuesta. Y la actividad número 4 nos indica comunicar nuestros resultados a través de las últimas preguntas que te indiqué también. Los estoy volviendo a copiar acá para que todo sea correlativo. Presentamos la evidencia realizada. Es el video que tú vas a presentar mientras tú vas trabajando tu actividad. Vas colocando tus videos para yo poder revisarlo con tiempo y dar la sugerencia y evaluación respectiva a esta capacidad. Y finalmente vas a dar tus conclusiones, mínimo 2, para poder terminar todo este proceso de aprendizaje en la que se desarrolla la competencia número 1 del área de ciencia y tecnología, la competencia indaga. Muy bien, chicos, eso sería toda la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Espero que te haya servido mucho el tema de hoy y gracias por tu atención. Muchas gracias y bueno, a seguir trabajando. Vamos a estar en continuo reforzamiento de los que de repente no han entendido algo por ahí. Les vamos a dar la retroalimentación respectiva. Gracias y a trabajar.